El Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura acoge este viernes a las 7 de la tarde una charla sobre el proyecto Creando Conciencia, una iniciativa de monitoreo de microplásticos en las playas de Fuerteventura de la sección juvenil Biojóvenes de la asociación Avanfuer. Vamos a hablar con el biólogo marino Alberto Sarabia, es uno de los principales impulsores de la iniciativa. Buenos días, Alberto. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, ¿ya preparados para esta charla el viernes? Siempre listo. Siempre listo. Esta es la actitud, ¿eh? Bueno, hay que decir que es una charla además que se desarrolla con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura a través de la Consejería de Medio Ambiente, Lucha contra el Cambio Climático y Economía Circular y también de la Reserva de la Biosfera, y está organizada por la Asociación Cultural de Estudiantes Universitarios Peritia Europeos Canarios. Es decir, la EUPEC, como la conocemos coloquialmente, ¿no? Alberto, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vamos a conocer en esa charla? ¿Van a dar a ustedes a conocer un proyecto concreto? Exacto. Va dirigida a un proyecto concreto que desarrollamos los jóvenes que dentro de Asociación Avanfuer pues creamos hace aproximadamente 1 año y medio una sección juvenil. Entonces nosotros emprendemos pues nuestras propias iniciativas y Creando Conciencia es una de ellas. Pero sí que la charla pues también irá dirigida a dar unas primeras pinceladas de todo el trabajo que hace Avanfuer en materia pues, del plástico, ¿no? Y de la contaminación por el mismo, y toda la experiencia en la isla de Fuerteventura pues desde hace algo más de 15 años. 15 años lleva ya trabajando Avanfuer. Exacto. Se dice pronto, ¿eh? 15 años. Se dice pronto, pero son, bueno, una iniciativa muy grande, ¿no? Que es Fuerteventura libre de plásticos y con muchísimas actividades o un bagaje, digamos, muy amplio, desde acciones costeras en diferentes playas de Fuerteventura a actuaciones de educación ambiental, ya sea pues trabajando con diferentes colectivos, con centros educativos. Entonces, un poco quizás contextualizar a la asociación en este campo, ¿no? Porque claro, nos retrotraemos ahora en el tiempo 15 años atrás, cogemos esa máquina del tiempo y vamos allá. Y la verdad es que yo no creo que hubiera tanta conciencia sobre el tema del plástico, ¿no? Ahora quizás estemos más concienciados, más sensibilizados, se oye hablar mucho más. Vemos también imágenes recientemente, por ejemplo, en Tenerife, ¿no? En algún establecimiento, pues bueno, cómo sacaban un pescado, ¿no? Y abrían y, bueno, pues cómo contenía un montón de plásticos, no microplásticos, plásticos que eran bien visibles y bien constatables. Y es un problema que estamos sintiendo ya porque está incluso afectando a nuestro propio organismo, ¿no? Ya la cadena de alguna forma está haciendo que toda esa basura, esos plásticos que estamos generando y estamos tirando al mar, pues acaban en nuestro propio organismo. Se está cerrando ese círculo, para nuestra desgracia, pero es la forma de darnos cuenta del grave problema que supone. Exacto, y al final, bueno, ese tipo de imágenes, de vídeos que se viralizan, pues son necesarios porque es cuando se empieza digamos, a poner de manifiesto la gravedad del problema, ¿no? Cuando ya ves que de alguna forma puede pues, afectarte a ti o a tu organismo. Entonces, bueno, ahí es cuando la gente quizás empieza a ser un poquito más consciente del grave problema al que nos enfrentamos. Entonces, es más fácil ahora que antes poder, bueno, pues visibilizar un poco la labor de Avanfuer. Sí, quizás es... Tiene más respaldo. Estábamos viendo, bueno, todos los organismos, ¿no? Que apoyan esta charla, que le van a impulsar y la verdad que, bueno, pues llama un poco la atención, ¿no? Exacto. Y en primer lugar, pues agradecer a la Asociación Cultural EUPEC por querer contar con nosotros y meternos en su Que tuvimos ayer a varios agenda. miembros de la presidenta, a Salvadora Martel. Y, un saludo a Salvadora desde aquí. La verdad es que no paran de hacer cosas, Sí. Y también, bueno, pues promoviendo charlas como esta. Nos comentabas que ibas a contextualizar un poco, a dar a conocer, ¿no? Esa labor realmente, porque todos, bueno, pues hemos oído hablar de Avanfuer, pero quizá a alguno le cueste todavía ubicar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, tenemos claro ahora que es el tema del plástico free, es el objetivo, digamos, último. Exacto. Para conseguirlo, pues están llevando a cabo muchísimas iniciativas como esta.
¿Cuál es este proyecto en concreto que están realizando ustedes? Este proyecto, que es Creando Conciencia, surgió pues hace como un año y medio, precisamente durante las actividades de Avanfuer, ¿no? De acción costera, de observar precisamente esta problemática en playas de Fuerteventura, y de muchos de nosotros pues hacernos preguntas y decir, bueno, eh, ¿qué tal si empezamos a llevar un seguimiento de todo esto, ¿no? Entonces, pues empezamos a recopilar datos, a darle un poco de forma al proyecto Alberto, y... te iba a ¿Mm? preguntar, perdóname que te interrumpa, pero cuando ustedes van a una playa, ustedes están viendo algo que el resto casi no vemos, ¿no? Esos microplásticos de los que estamos hablando, que son el objeto de estudio, para que la gente que nos esté escuchando, Ujú. es eso que está en la arena, que no se ve, pero que está. ¿Mm? Sí, quizás nos olvidamos un poco de eso, pero si ponemos un poco De más de atención, ¿no? detalle, de ojo en la arena, pues sí que podemos observar esas pequeñas partículas que son plásticos inferiores a 5 milímetros, es lo que llamamos microplásticos, y es precisamente ahí donde hacemos un poco más de detalle durante el proyecto. También Ujú, seguimos los mayores, lo que ujú. llamamos macroplásticos. Ujú. Pero los También... pequeños, para que la gente cuando vaya a la playa la próxima vez se le ocurra de, pues, voy a ver esto que es de los microplásticos, ¿qué puede hacer? Hacer... O sea, quiero decir, ¿cómo puede constatar realmente que hay partículas de plástico? Bueno, quizás pues a través de un sencillo ejercicio con las manos de separar pues la arena, ¿no? Entre, si no Y tienes ningún darse tipo de cuenta de qué material, son los granos de arena realmente y qué que no son, es arena, claro, son ¿no? mucho más inferiores, y al ojo pues destaca de repente partículas con coloración, ¿no? O colores Ujú. que como pues azules, amarillos, en fin. Y que obviamente tu ojo detecta que no es arena, ni Ujú. piedra, Es una ni ningún sencilla material prueba, ¿eh? Para orgánico. que la gente Sí, que nos esté escuchando, la próxima vez que vayan a la playa, fíjense en esa sí, arena, sobre cogen, bueno, pues un todo... poquito en la palma de la mano, empiecen a separar y dense cuenta de lo que son partículas de arena de verdad Ujú, y de las que vienen, pues bueno, con esa coloración que determina que no es una arena natural, ¿no? ujú, que no es Ujú. materia orgánica. A veces es tan sencillo como ir a la misma línea de la última marea, y puedes observar, digamos, lo que recientemente nos está llegando, ¿no? Ujú. A nuestras playas. Y ustedes, con toda esa labor que hacen analizando a esos niveles, ¿qué conclusiones extraen? ¿Cómo están nuestras playas? ¿Tenemos arena o va a llegar un momento en el que tengamos más plástico que arena? Bueno, de momento, en cuanto a cifras, sí se calcula que para 2050 habrá más plásticos que peces, ¿no? En el océano. Pero bueno, a nivel de cómo están nuestras playas, la idea de todo este trabajo es poder hacer un seguimiento, pero a largo plazo. Es decir, no Ujú, vamos a presentar resultados o conclusiones, porque el proyecto solo tiene un año ujú. de No es vida, tiempo digamos, está suficiente para. en pañales. Sí Ujú, que vamos a presentar algunas pinceladas pues de cosas curiosas que nos han pasado o que nos hemos encontrado en algunas playas, y algunos datos previos con los que queremos trabajar más adelante. Pero la idea del estudio es que sea algo a largo plazo, y ujú, como hemos seleccionado distintas playas de Fuerteventura, pues la idea es poder realizar comparativas, ¿no? ujú. Entre o observar diferencias en la forma o en la cantidad de plástico que nos llega a la costa, qué variables influyen, todo este tipo de cuestiones son las que el proyecto tiene como objetivos a medio o largo plazo. Ujú, Entonces, vamos a dar ese enfoque, ¿no? ujú. No es una presentación de resultados ni de conclusiones, pero sí que comentaremos ya algunas cosillas curiosas, ¿Alguna? Cuéntenos. algunos, Háganos un algunos adelante. resultados previos, pero necesito reservarlos para el día de la charla. Bueno, esto es lo que tiene, ¿eh? Cuando Sí. hacemos entrevistas así previas a diferentes actos para también animar a la gente a acudir, por supuesto, a informarse y ver que se hacen un montón de cosas en Fuerteventura, aunque nos pasen desapercibidas. Hay muchísima gente trabajando en diferentes ámbitos y aquí, bueno, como ven, es una presentación de un tema, un proyecto muy interesante que realizan en Avanfuer, lo que es la parte de la sección más joven, pero está también impulsada, como decíamos, la charla, bueno, pues incluso por esos miembros, ¿no? de UPEC de Fuerteventura.
Alberto, ya que no nos vas a decir muchas anécdotas en esta línea, sí decirte cuántas personas formáis parte de este proyecto. ¿Sois voluntarios todas? Sí, ¿Todo este seguimiento se hace sí, de forma altruista? el proyecto es de forma altruista y es una iniciativa que hemos empezado pues de forma voluntaria. Ujú, Un grupo de jóvenes que, bueno, si bien ha ido cambiando, pues actualmente la sección juvenil pues la componen unos 8 ujú, jóvenes así más activos. El proyecto en sí lo coordinamos mi compañera María Rodríguez y yo. ujú. María estará también, ¿verdad? En Sí, la que presentación. estará en la presentación el viernes Ujú. conmigo, compartiendo cómo ha sido y cómo es todo este trabajo. Y, y bueno, básicamente... ¿Ustedes piden voluntarios para que les ayuden? Sí, esa es otra de las partes importantes del proyecto y que vamos a comentar. Creando Conciencia es un proyecto de ciencia ciudadana. Nosotros lo coordinamos, las distintas acciones, ¿no? Las actividades del proyecto y las líneas de trabajo, pero una parte muy importante es la educación ambiental. Entonces, todas estas acciones o actividades que, que realizamos en distintas playas, lo Ujú, hacemos a través de convocatorias abiertas a la ujú. participación de cualquier persona que le apetezca acercarse a esta problemática y acercarse a este proyecto que es de investigación. Realizamos o seguimos una metodología que es científica o que tiene unos protocolos determinados, digamos, pero cualquier persona puede ayudarnos y Ujú. tomar los datos con nosotros. Entonces, bueno, quizás... La parte participativa, ¿no? De esta concienciación social es Exacto. importante también destacarla, ¿no? Es uno de los ejes de trabajo, ¿no? Del proyecto. También tenemos, bueno, todas estas actividades que, como decía, son abiertas a cualquier Ujú. persona, las divulgamos a través de nuestras redes sociales, Eso iba a Facebook e preguntar, Instagram. ¿qué hay que hacer para estar un poco informado o saber cuándo se va a producir la siguiente acción? Bueno, se pueden poner en contacto pues, a través de Avanfuer, para aquellos que no utilicen redes sociales, Ujú, bueno, a través de la página web de Avanfuer, avanfuer.org, pueden en la parte de contacto ponerse en contacto con la ujú, asociación, pero utilizamos sobre todo Facebook e Instagram de ujú, creando guión bajo con guión bajo ciencia, ujú. son las iniciales del proyecto, y ahí posteamos los carteles de las actividades para que cualquier persona sepa y esté informada de dónde vamos a ir y cómo puede unirse a nosotros, Ujú. que es una de las cosas más interesantes. Y para formar parte de la asociación, ¿hay que ser biólogo? ¿Hace falta tener algún conocimiento previo No, o...? ningún tipo de formación es requerida, simplemente ganas de involucrarse, Ujú, de colaborar. Y para eso precisamente en la web de Avanfuera hay una parte de contacto que es para ujú, darse de alta como voluntario de la asociación, en muy sencillos pasos, ujú. y todo el mundo es bienvenido. En este tiempo que llevan ustedes trabajando, en este año y medio que llevan con el proyecto, ¿han sentido que esa concienciación se va un poco abriendo? Más apoyo quizá también por parte de la juventud. No sé si es el perfil de voluntario de Avanfuer, ¿cuál sería? El perfil de voluntario es cualquier persona con ganas, Ujú. no Pero ¿qué independientemente les dicen un de la poco la edad. experiencia? Una cosa es lo que a ustedes les gustaría, que sería ese llamamiento abierto, Ajá. lógicamente, pero más o menos, ¿cuál es más o menos ese perfil de persona que suele responder a ese llamamiento? La verdad que realmente responde cualquier tipo de perfil, o sea, Ujú. vienen a las De actividades todo. pues desde familias con niños pequeños a jóvenes, de verdad cualquier persona. Ujú, Hay actividades que dentro de diferentes proyectos sí que van dirigidas pues a los jóvenes, a través de talleres con centros educativos, de ujú, secundaria, ujú, que es un perfil muy interesante, y sí que empieza a haber una respuesta quizás positiva, ¿no? Ya se empiezan a ver pues distintas acciones, distintas actividades que se pueden hacer cada uno desde su entorno, en este caso el instituto o el centro educativo, pero también desde casa, hablando siempre en cuanto al plástico, ¿no? Y a ujú, reducir esos plásticos de un solo uso. ujú, Vuelvo al proyecto Creando Conciencia porque además en nuestras redes tenemos pues un pequeño, diferentes apartados. Uno de ellos es precisamente pues de pequeños trucos o consejos, digamos,
que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, en nuestra rutina Denos alguno. para reducir A ver qué plásticos de un podemos solo hacer uso. todos, Pues porque al mira, tú por final ejemplo tienes ahí tu té y tu infusión, que no está en un vaso de plástico, sino es uno desechable, reciclable, ¿no? sino en uno reutilizable. Eso es. Pues quizás pensar en nuestro entorno próximo o en nuestro trabajo, ¿vale? ¿Qué tipo de cosas puedo hacer un pequeño cambio, dejar de comprar plásticos de un solo uso e incorporar, por ejemplo, pues estos de tipo reutilizable, ¿no? Pues Nosotros son como cosas tan consumidores, sencillas. Alberto, como consumidores tenemos esa fuerza, porque claro, cuando uno va, ¿no? Con su cesta, con su familia al súper, por ejemplo, a una superficie comercial y se encuentra con que la fruta, la verdura está, bueno, pues ya saben, pues envasada con ese poliespam que a Ujú. nadie le gusta, pero claro, al final resulta más cómodo, lo digo así de claro, que tener que ir, por ejemplo, a tiendas concretas que igual están más lejos o que es más Mm. dificultoso el acceso, ¿no? Es más Bueno, fácil, más sencillo, lleva menos tiempo hacer la compra en una gran superficie comercial exacto. y bueno, yo creo que mucha gente lo hace por precisamente esto, ¿no? Exacto, Pero sí. como consumidores podríamos cambiar las cosas. Totalmente. Y precisamente el ser un poquito más un consumidor consciente, como Ujú, se llama, implica hacer esos pequeños esfuerzos de, bueno, pues no voy a hacer esto de esta manera más cómoda, voy ujú. a irme a este sitio o voy a, como consumidor, Pero también demandar estoy gastando más gasolina, por ejemplo. Es que esta... más gasolina y probablemente el producto que te compres sea más caro que uno hecho de plástico. Ujú, Pero bueno, el coste a largo plazo se va a ver recompensado ujú, muy probablemente. ujú. Ujú. Y por ejemplo, hay iniciativas que van más allá de llevarte tu propia bolsa de la compra, que quizás eso ya está un poco más Ujú. Estamos metido, ya ¿no? más concienciados, ¿no? Entre, Sobre entre todo la desde que población. cobran, ¿eh? También hay que Sí, decirlo, que parece que espabilamos porque nos aprietan el bolsillo. pero sí que, por ejemplo, en frutería, pues ya también cada vez hay más facilidades, hay muchas, también grandes superficies Ujú, que te ofrecen la posibilidad de pesar tu fruta ujú, en la caja. ujú, Eso es una ventaja porque tú puedes ir con tus propias bolsas ujú, desde casa para la fruta, bolsas de tela, bolsas reutilizables, bolsas ujú. de distintos materiales no, que No perduran en el plásticos. tiempo. Ujú. Hay algunas monísimas en todos los formatos y tamaños y seguro que todo el mundo tiene algún familiar que teje y que te hace una con lana divina de la muerte y esas cosas se están perdiendo y Bueno, ahora son estamos cosas ya muy sencillas. estamos volviendo a lo vintage, Sí. ¿eh? Hay que recuperar esos, bueno, pues esta especie de envases, ¿no? Ujú. De ganchillo, esas bolsas que hacían nuestras abuelas. Más cosas también. ¿Tienen ustedes previsto este jueves, me parece, una proyección también muy, muy interesante Sí. que habla de cambio climático y del fenómeno de la inmigración, Alberto, importante. Exacto. Precisamente vincula toda esta situación de emergencia climática, de migración. Es un documental que gira en torno a los refugiados climáticos, ¿no? Y a las distintas razones por las que, bueno, la población, por diversas causas, en este caso de tipo fenómenos climáticos extremos en muchos de los casos, ¿no? Véase por grandes sequías o inundaciones, pues tienen que cambiar su lugar de residencia o su forma de Nos vida cuesta a otros creer, lugares. Alberto, quizá que eso esté ocurriendo ya. Ujú. Y cada vez será más frecuente. A lo largo de la historia del planeta Tierra han habido grandes migraciones climáticas, ¿no? Sobre todo pues en periodos o en fenómenos eh, de tipo glaciar, ¿no? Ujú, Un planeta pues mucho más frío, con más cantidad de hielo, y la gente pues tiene poco a poco las poblaciones descender a zonas más cálidas ujú, para poder desarrollar. Pero bueno, esto quizás ahora se cobra más importancia ujú. por la radicalidad de estos fenómenos, ¿no? En distintos lugares del planeta que hay pues desde tormentas con grandes inundaciones a grandes sequías en lugares pues quizás
al mismo tiempo, ¿no? Simultáneos, Ujú. y que obliga a las personas o a las poblaciones a moverse. Refugiados climáticos. Refugiados climáticos es el título de la proyección que vamos a poder ver. Alberto, Sí. ¿cuándo? ¿El jueves? El jueves 23 a las 7:30 en el Este. Centro Insular de Juventud, la antigua Universidad Popular. Ujú, Es entrada libre ujú. y bueno, en el salón de actos les esperaremos con esta proyección y con un pequeño debate o coloquio a su término. Ujú. Y bueno, ustedes ponen su presencia y nosotros les ponemos las palomitas, así que está todo el mundo invitado a... Bueno, yo creo que no se puede decir que no, ¿no? Ujú. Dos iniciativas muy interesantes relacionadas con el medio ambiente. Este jueves decíamos 7:30, ¿verdad? En esa Universidad Sí. Popular. Refugiados climáticos por un lado y el viernes, esta vez en el Palacio de Formación y Congresos, en la Sala B, hay que recordarlo, esa charla sobre los microplásticos que forma parte del proyecto Creando Conciencia de estos jóvenes, del sector más joven de Avanfuer. Alberto Sarabia, como siempre, es un placer tenerle. Es un placer escucharle y aprender y saber sobre todo de todo esto que se está haciendo también en Fuerteventura, ¿verdad? Gracias a la colaboración de forma totalmente altruista de muchísimos jóvenes como usted. Gracias, buen día. Muchísimas gracias y buen día. Look up to the skies